¿Alguna vez has sentido algo que andaba mal? Incluso antes de saberlo, como si el alma pudiera presentir el peligro, aunque tus ojos aún no lo vean. Esta es la historia de Ignacio, un joven que, al llegar a su casa, se encontró con una escena aterradora, y lo que parecía un crimen, escondía en realidad un milagro. Una historia de redención, del poder del perdón y de cómo el amor trasciende incluso las heridas del pasado. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves tus propias cicatrices. El joven Ignacio regresaba del trabajo. La tarde caía. El cielo teñido de rojo anunciaba que algo inusual estaba por suceder. Caminó hasta su casa, una pequeña vivienda antigua en la colina, pero al llegar se asustó hartísimo. Ese día, cuando Ignacio llegó, se dio cuenta que la puerta estaba abierta, pero su abuelo, el hombre sordomudo de edad avanzada, era muy cuidadoso. Lo conocía desde niño, sabía que jamás se había olvidado de cerrar, así que caminó muy lento y muy cauteloso. Acabó de empujar la puerta y empezó a sentir un olor metálico. Entonces fue cuando vio un machete en medio de la entrada. Estaba cubierto de sangre. Ignacio se preguntó, ¿qué pasó aquí? Y empezó a buscar al abuelo. ¡Abuelo! ¿Dónde estás? Al doblar hacia la sala, lo encontró, sentado en el suelo, temblando. Le temblaban las manos, estaban manchadas de sangre, el rostro muy desencajado y los ojos desorbitados. El joven se arrodilló a su lado. ¡Abuelo! ¿Estás herido? ¿Qué ocurrió? El anciano lo miró, pero no podía hablar. Tampoco podía hacer señas que Ignacio entendiera. Solo señalaba con el dedo al machete, una y otra vez. Cada vez que Ignacio intentaba acercarse al machete, el anciano retrocedía, como si la sola cercanía le produjera terror. Ignacio no entendía absolutamente nada. No había un cuerpo, ni rastro de pelea, pero sí había la sangre, había el miedo, así que decidió limpiar las manos de su abuelo, de calmarlo un poco y llamar a emergencias. Pero el anciano lo sujetó del brazo con fuerza, y por primera vez en años lloró muchísimo. Lágrimas silenciosas, pero llenas de culpa. Había una situación que no se podía entender, que iba más allá de las palabras. Ignacio supo entonces que ese día algo había cambiado para siempre. Esa noche, cuando su abuelo por fin logró dormir, Ignacio se quedó en vela. Empezó a dudar muchísimo, a pensar, a tener un poco de miedo. ¿Acaso había cometido su abuelo algún crimen? No lo sabía. Y al amanecer, decidió revisar las cámaras de seguridad del pequeño porche. Años atrás, había instalado una por si acaso, como por simple precaución, pero nunca pensó que serían necesarias realmente. Pero bueno, él bajó, revisó las grabaciones, todo estaba normal hasta las 4:12 de la madrugada. Ahí fue cuando un hombre encapuchado apareció en la pantalla. Era alto, era delgado, con un andar torcido, pero decidido. Entró sin dificultad, como si el hombre ya conociera la casa. Él traía el machete, pero no parecía querer robar nada. Tenía como una intención de querer matar. Ignacio no podía creer lo que veía. El hombre se escabulló dentro de la casa, y justo antes de llegar a la sala, fue donde apareció un mendigo. Un hombre con harapos, con barba larga, y una luz que, aunque la cámara no podía captar del todo, parecía brillar desde dentro de él. El mendigo se interpuso entre el intruso y la puerta. Así que el intruso trató de atacarlo con el machete, pero el machete se cayó solo. El intruso ya no tenía fuerzas, es como si hubiera quedado desarmado. Entonces ocurrió lo más extraño. El hombre encapuchado se arrodilló, temblando, como si viera algo que Ignacio no podía ver. El mendigo se inclinó hacia el intruso y le dijo algo en el oído. Luego, este hombre encapuchado se puso de pie, salió corriendo y se desapareció. Ignacio volvió a mirar 1000 veces la grabación. Pausó, la amplió, pero ¿quién era ese mendigo?
¿Y por qué había aparecido como si nada? ¿Y por qué su abuelo le tenía tanto miedo al machete? Y entonces el joven recordó algo, una historia que el abuelo le había contado cuando era niño, sobre un hombre que le había arrebatado el amor de su vida, su esposa, la mujer que más había amado. Aquel hombre había jurado vengarse, pero pues ya habían pasado décadas. Ignacio pensó que era solo un cuento, pero ese hombre era él, el mismo, que había vuelto después de tantos años a cobrar una deuda que en realidad no existía. Pero ese ángel, en forma de mendigo, se había interpuesto. Ignacio volvió a mirar a su abuelo dormido. Lo comprendió absolutamente todo. Era por toda la escena y porque al final ese mendigo protector le había dado un abrazo. Y el miedo no era porque el abuelo haya hecho algo, sino que no podía creer que un ángel lo haya salvado. Días después, el abuelo volvió a sonreír, pero no volvió a tocar ese tema. Cada vez que veía un mendigo por la calle, lo empezó a mirar con respeto, como si saludara a un ángel. E Ignacio también cambió. Comenzó a estudiar el lenguaje de señas. Por fin entendió que nunca es tarde para aprender a comunicarse con quienes amamos, y que incluso en el peor momento puede aparecer un ángel. A veces, esta historia nos recuerda que la vida da vueltas, muchas vueltas, pero el amor siempre encuentra la forma de protegernos, que no todo lo que parece oscuro tiene que ser maldad, y no todo lo que brilla tampoco es oro. A veces, los héroes no llevan capa, y los milagros visten de mendigos. Así que, si tienes aún a alguien a quien abrazar, a quien entender, a quien escuchar, hazlo, porque nunca sabes cuándo la vida te dará otra oportunidad.